Se conoció la primera denuncia de un acto de corrupción del gobierno de Javier Milei. Sí, el mismo gobierno que venía para terminar con los kioscos de la política recibió una denuncia que tiene implicada a Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano. Sí, la misma de los galpones con alimentos a punto de vencer que desde diciembre se dejaron de entregar a los comedores comunitarios. Así que quédate en este video y te cuento qué, quiénes, por qué y sobre todo, por cuánto. Argentina es un país hermoso y nos toca a todos nosotros hacer de él un lugar mejor. Muy buenos días a todas y todos. Tal como les anuncié al principio del video, una nueva denuncia salpica al gobierno y nuevamente al Ministerio de Capital Humano. Lo que provocó esta denuncia fue que Sandra Petovelo, la titular del Ministerio de Capital Humano, echara a su número 2, que era Pablo de la Torre, además de iniciarle un sumario administrativo interno y presentar una denuncia en la Oficina Anticorrupción por presuntos hechos de corrupción sucedidos durante su secretaría. Pero claro, la pregunta es, ¿quién nombró a de la Torre como secretario? Y sí, pues Sandra Petovelo, la ministra. Es decir, que ahora se quieren sacar de encima a un dirigente o a un secretario o a un funcionario que no funciona, queriendo sacarse la responsabilidad de encima. Pero el tema es que si Cristina Fernández fue acusada, enjuiciada por supuestamente liderar una banda que manejaba toda la obra pública, cuando la obra pública pasa por diversas instancias, entre eso con control parlamentario, ministerios, secretarías, subsecretarías y diferentes organismos de control. Sin embargo, Cristina fue la responsable supuestamente. Ahora, Sandra Petovelo, su número 2 inmediato, comete, según la misma ministra que confirmó que fue así, comete supuestamente hechos delictivos bajo la órbita de su ministerio y no tiene nada que ver y nunca se enteró y se sorprendió cuando un medio periodístico hace una denuncia y termina reconociendo que esa denuncia es real y concreta. Bueno, el tema es que no va a ser fácil sacarse de encima y explicar lo inexplicable. Pablo de la Torre, en su defensa, dijo lo siguiente: tengo la conciencia y las manos limpias. Me enorgullece haber dado junto a la ministra Petovelo la batalla contra los gerentes de la pobreza. No me voy a dejar amedrentar por los kirchneristas infiltrados en el gobierno. Muerto antes que sucio. Pablo de la Torre aparentemente echa la culpa de todo esto a kirchneristas infiltrados en el gobierno. Raro, muy raro. Desde Estados Unidos, Javier Milei, en uno de sus tantos viajes, elogió a su ministra y lo hizo, como no podía ser de otra manera, a través de un mensaje en la red social X, Twitter para los que somos viejos y no nos adaptamos a los tiempos modernos. Lo que dijo fue que los ataques a Petovelo revelan el modo miserable en que opera la política. Detectan una causa noble, como la que lleva adelante la ministra, y detrás de ella arman una montaña de kioscos de corrupción. Según esto que comunica el presidente de la Nación, desde diciembre hasta ahora se armaron kioscos de corrupción. No sé, nadie se enteró. Ellos no se enteraron nunca. Pero bueno, puede pasar, puede fallar. Pasaron cosas. Cuando viene un honesto o honesta a terminar con la corrupción y así que la ayuda llegue sin intermediarios, los muy corruptos salen en manada a denunciar falta de sensibilidad social, cuando en rigor están defendiendo kioscos curros.
amorales, hipócritas, chorros y mentirosos. Ese fue el comunicado del presidente de la Nación. Muy poético, como siempre. Trata de defender a Petovelo, pero la realidad indica algo muy diferente. Pero para entender de qué se trata todo esto, vamos a los comienzos. ¿Cómo surge esta denuncia en la que la ministra trata de mostrarse como que ella descubre estos chanchullos, kiosquitos, curros, choreo, como quieran llamarlo ustedes, no importa. Algo que es muy común en la política, vamos a aclararlo, porque no es que esto no existió nunca y ahora porque viene Javier Milei pasa. Simplemente lo que quiero dejar expresado es que esta gente supuestamente venía para combatir todo esto y en menos de 6 meses ya empiezan a largar olor a podrido. ¿Por qué? Porque son lo mismo, porque no cambian. Primero porque, no sé si es difícil cambiar este estado de cosas, pero quienes se ofrecen para ejercer cargos públicos, no todos son gente que está preocupada por lo que le pasa a sus congéneres o a sus compatriotas, simplemente quieren seguir haciendo negocios con la política. Eso pasa y es cierto. No lo descubrió Javier Milei, no es algo que el ciudadano de a pie no sepa. Preguntarle a cualquiera en cualquier lugar de la Argentina sobre intendencias, sobre secretarías, sobre organismos públicos, y todos te van a decir que conocen o que en algún momento conocieron algún funcionario que se dedicaba simplemente a hacer ganancias y nada más. Esto ya lo sabemos todos, no lo descubrió Milei. Milei lo que hizo fue maximizar este mensaje para captar adeptos, que son los que lo votaron para terminar con todo esto, y no solamente lo terminan, sino que siguen haciéndolo, siguen haciendo caja, según la denuncia, y de esta manera nada cambió. Cambiar todo para que nada cambie. El problema es que a la par de esto hay un ajuste brutal que está pagando la mayoría del pueblo argentino, entre esos vos y yo, y todos nuestros familiares, por supuesto. Entonces, ¿para qué es tanto sacrificio? Se ajusta al pueblo cuando en teoría iba a ajustarse a la casta, y la casta sigue trabajando, cambian los nombres, cambian los lugares en donde lo accionan, pero el método es siempre el mismo. Entonces, ¿para qué tanto ajuste? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, eso es lo que tienen que explicar las autoridades del gobierno. El primero que movió el avispero en esto fue el sitio web Dataclave, que inició una investigación sobre los alimentos de próximo vencimiento en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo en la provincia de Tucumán. A la par de esto, descubrió la contratación de presuntos profesionales que no tienen ninguna relación directa con áreas de competencia del Ministerio de Capital Humano, donde se les hace a esta gente una retención de su sueldo de entre el 10 y el 12% del dinero que se les pagaba, que todavía no se sabe qué destino tenían, y paralelamente hay una caja en donde misteriosamente los fondos pasan de pesos a dólares. Este sitio tuvo acceso a una planilla Excel donde figuran los contratados que facturan a la Organización de Estados Iberoamericanos con fondos públicos, con la nuestra, para cumplir tareas en el marco de un convenio entre la Administración Pública Nacional y este organismo internacional. La Organización de Estados Iberoamericanos, en general, brinda servicio administrativo para incrementar eficacia en el manejo de los recursos y en la ejecución de proyectos de diversas temáticas financiados con fondos provenientes de presupuestos locales, ya sean provinciales, municipales, y créditos externos. Esto se realiza a través de la firma de convenios con entidades nacionales, provinciales y municipales, como te decía recién, y es un mecanismo absolutamente transparente. La utilización ha demostrado ser
muy buena para la ejecución de planes que han traído beneficio a las comunidades en donde estos planes se aplicaban. Esto es innegable, no tiene que ver este organismo internacional en esto, simplemente que dentro del Estado, y dentro en este caso del Ministerio de Capital Humano, había un desvío, que obviamente que este organismo no se entera de estos desvíos, porque lo que hace es simplemente recibir y dar dinero en diferentes instancias. El Ministerio de Capital Humano, aparentemente esta práctica era común, y según fuentes, solamente en 2024 ya se han destinado más de 1.000 millones de pesos para financiar este tipo de proyectos. Estamos hablando de mucha plata. Si aquí hay una organización que se dedica a desviar fondos, reteniéndole a quienes contratan para pasarlo a una caja que se convierten en dólares, ese es justamente el nudo de esta denuncia. El 13 de mayo, hace 20 días, el diario La Nación publicó una nota titulada "Petovelo contrata funcionarios con un polémico mecanismo externo". Esta nota está firmada por Federico González del Solar. Dice: para apaciguar el descontento que generan las demoras en los nombramientos que pasan por el riguroso filtro del Poder Ejecutivo, es decir, para que no se enojen los funcionarios contratados porque tarda mucho hasta que el Estado nombra a una persona en un cargo, el Ministerio de Capital Humano fondea a un organismo internacional, en este caso la Organización de Estados Iberoamericanos, y le solicita que éste contrate los servicios profesionales de tercero para llevar a cabo una determinada tarea. Esto es lo que dice el periodista de La Nación. El sitio DataClave accede a una planilla Excel que, según indican fuentes del ministerio, hay una lista de profesionales que son contratados por la Organización de Estados Iberoamericanos para brindar servicios profesionales en proyectos de la cartera que dirige Sandra Petovelo. Esta planilla detalla que entre enero de 2024 y la fecha actual hay al menos 18 personas facturando honorarios por este mecanismo indirecto. Cuando el portal DataClave consultó con funcionarios del área de comunicación del Ministerio de Capital Humano, estos le aseguraron que no tenían idea de la existencia ni conocer a ninguno de los integrantes de esta lista que figuraban en la planilla Excel. Todos ellos facturaron montos mensuales que oscilaban entre los 600.000 pesos y 1.400.000 pesos. Luego de facturado este monto, aparece en una de las celdas un descuento de entre un 10 y un 12%. Lo que dice el portal es que cuando uno factura honorarios con monotributo, como es este caso, no hay descuentos. Los impuestos los paga quien está inscripto en el monotributo o ingresos brutos y lo hace por su propia cuenta. Entonces, ¿por qué el descuento? Es la pregunta que todos nos haríamos. Según fuentes consultadas por el portal, se conocen los motivos que habrían sido lo que generaron este tipo de andamiaje armado. Los que dicen conocer cómo administra Petovelo los recursos de sus equipos sostienen que es usual que se paguen a muchos de ellos sobresueldos facturando honorarios, o que directamente sea la forma de cobrar, sin nombramiento en el Estado, algo totalmente irregular y que nos retrotrae a la nota del 13 de mayo del diario La Nación, donde justamente alertaba sobre el método que utilizaban para contratar personas. La planilla Excel, el nombre del archivo es Plan 120 FF, y FF serían las iniciales del nombre y apellido de un funcionario que recientemente fue nombrado por Sandra Petovelo. El listado al que accede del portal DataClave incluye
apenas 18 contratados, que anualmente representan unos 250 millones de pesos. Al conocerse esta denuncia, el ministerio preparó un sumario administrativo interno con el que preveían presentar una denuncia ante la Oficina Anticorrupción contra Pablo de la Torre, que es en la práctica el segundo de Sandra Petovelo, por hechos de corrupción sucedidos en su secretaría. Según el periodista Mauro Federico, que pertenece al portal Data Clave, él se entrevistó con Sandra Petovelo, y ella le dijo que básicamente esto que te voy a decir lo podés contar y decir que te lo dije yo. Lo que ustedes explicaron es exactamente así, en un reconocimiento tácito de que la denuncia está bien fundamentada. Y les agradezco que lo hayan contado porque nos sirvió para comprender cómo funcionaba y quién manejaba el esquema de recaudación paralela. En lo que parece un intento de decir qué bueno que me ayudaron, pero la realidad es que esto está salpicando a Sandra Petovelo. Ella negó enfáticamente estar en conocimiento de estas maniobras porque obviamente supone un desvío de dinero público a una caja política, algo que supuestamente ellos vinieron a combatir, pero esto le pasó con la persona que está inmediatamente debajo de ella. ¿Por qué podemos creer, entre comillas, que Cristina Fernández manejaba todo el andamiaje de la obra pública nacional por donde pasan tantas manos? Pasa la Comisión de Presupuestos del Congreso, pasan los ministerios que tienen a cargo, las secretarías, subsecretarías, después pasan las intendencias, las gobernaciones, todo el mundo pasa por obra pública y firma documentos, pero la responsable era Cristina. En este caso, Sandra Petovelo no tenía nada que ver, no sabía, no conocía absolutamente nada, y uno dice, ¿se puede sacar la responsabilidad de encima? Y medio que no, porque es el inmediato inferior a ella. También la subsecretaria legal del ministerio, Leila Gianni, confirmó en un reportaje que le hizo, si no me equivoco, Jonathan Viale, que hubo contrataciones irregulares mediante la Organización de Estados Iberoamericanos. Y esas contrataciones fueron alertadas por el Diario de la Nación el 13 de mayo, o sea que no era una sorpresa. También dijo que hubo pago de sobresueldos y la transformación de pesos a dólares, motivo de esa famosa planilla Excel. Así que el gobierno nacional, que llegó para combatir la corrupción y terminar con la casta política, y que aplica un plan de ajuste sobre toda la población, vuelve nuevamente a defraudar a todo el mundo con este tipo de actitudes que no pueden no haber estado en conocimiento de esto. ¿Por qué? Porque hay una denuncia previa a esta que la hizo el Diario de la Nación, que no hizo la denuncia en sí, sino advierte del peligro de la forma en que estaban contratando gente. Peligro que obviamente tendrían que haber entendido y investigado, y sin embargo siguió hasta que esto explotó. Y explotó por una denuncia periodística, al igual que los depósitos con mercadería que era para comedores que no fueron entregadas y que se estaban venciendo. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Les agradezco que me hayan acompañado. Y bueno, nos vemos en el próximo video, que espero sea muy, pero muy prontito. Saludos a todas y todos.